El perdón, ¿una obligación o un regalo? Vivimos cargando heridas que nadie ve, ofensas que quedaron atrapadas en la memoria y silencios que pesan más que cualquier palabra. Nos dicen que perdonar es obligatorio, como si fuera un trámite espiritual que debemos cumplir aunque el corazón esté roto. Pero, ¿y si esa idea estuviera incompleta? ¿Y si perdonar no fuera una carga impuesta, sino un camino que Dios nos ofrece para recuperar la paz que perdimos? ¿Y si el perdón no te hiciera débil, sino sorprendentemente libre? Hoy, en Respuestas de Fe, vamos a descubrir por qué el perdón no es una obligación que te exige Dios, sino un regalo que Dios quiere darte para que puedas sanar por dentro de una vez por todas. A veces, la vida nos rompe en lugares que nadie ve. Por fuera seguimos caminando, trabajando, sonriendo, pero por dentro hay marcas que quedaron abiertas, como si cada recuerdo volviera a tocar la misma herida una y otra vez. Y lo más duro es que muchas de esas heridas no vienen de enemigos, sino de personas que alguna vez amamos. Palabras que no se olvidan, traiciones que no entendemos, silencios que se sienten como abandono. Y ahí empieza la gran tensión del corazón. Una parte de ti quiere justicia, pero otra parte solo quiere descansar, porque guardar rencor te hace sentir fuerte por un momento, pero te destruye despacio por dentro. Y no pasa de golpe. Pasa cuando intentas dormir, cuando recuerdas lo que ocurrió, cuando sientes que nada vuelve a ser igual. Y es ahí, en ese dolor silencioso, donde aparece la pregunta que todos alguna vez nos hacemos. ¿Tengo que perdonar, aunque aún me duela? ¿O el perdón es algo que se supone que debo dar aunque mi corazón todavía esté herido? Hoy vamos a entrar juntos en esa herida, no para abrirla más, sino para entender qué ocurre ahí dentro cuando te aferras al rencor y cuando decides soltarlo. El conflicto del perdón no nace en la superficie, nace en lo más profundo del corazón, en ese lugar donde conviven la herida, el orgullo y la necesidad de que lo que pasó tenga un sentido. Cuando alguien nos lastima, algo dentro de nosotros se rompe de forma inmediata, pero luego ocurre algo más sutil. El corazón empieza a construir defensas. A veces las levantamos para protegernos, pero otras para no admitir que estamos dolidos. Y entramos en una lucha interna que casi nunca confesaríamos. Queremos justicia, pero también queremos paz. Queremos que la otra persona entienda el daño, pero también deseamos dejar de pensar en lo que ocurrió. El orgullo aparece como un escudo. Nos dice, si perdonas, pierdes. Si sueltas, te humillas. Si cedes, quedas por debajo. Y sin darnos cuenta, confundimos perdonar con rendirnos ante lo que pasó. Pero la herida habla otro idioma. La herida solo quiere descanso, solo quiere dejar de sangrar cada vez que recuerdas el pasado. Y aquí está la verdad que casi nadie dice. El conflicto no nace porque no podamos perdonar, sino porque nos da miedo perder algo si perdonamos. Miedo a que nos vuelvan a herir, miedo a que el otro piense que no fue tan grave. Miedo a que nuestra dignidad quede en duda. Y sin embargo, dentro de todo ese ruido, tu alma sigue preguntando en silencio, ¿y si el perdón no fuera una derrota, sino la salida que mi corazón lleva tiempo pidiendo? Antes de descubrir lo que realmente significa perdonar, tenemos que desarmar las ideas equivocadas que nos han hecho daño durante años. Porque muchas veces no rechazamos el perdón, rechazamos lo que creemos que es. Perdonar
no es olvidar. La memoria no funciona con un interruptor. Y Dios nunca te pidió borrar lo que ocurrió. Recordar no te hace débil. Recordar es parte del proceso de entender qué te hirió y por qué. Perdonar tampoco es reconciliarse automáticamente. No significa volver a abrir una puerta que quizás Dios mismo cerró para protegerte. La reconciliación es una decisión de dos personas. El perdón es una decisión del corazón. Perdonar no es permitir que te lastimen otra vez. No es darle permiso al otro para repetir lo que te destruyó. Perdonar es limpiar la herida, no volver a ponerte en el mismo lugar donde te hicieron daño. Perdonar no es decir no pasó nada. Pasó, te dolió, cambió cosas en ti. Y reconocerlo no te aleja del perdón, te acerca a él. El perdón no es sentir que todo está bien. El corazón puede tardar en sanar. Los sentimientos cambian con el tiempo, pero el perdón empieza cuando decides que el resentimiento ya no tendrá la última palabra. El perdón no justifica el daño, no borra la responsabilidad, no convierte la injusticia en algo aceptable. Perdonar es mirar la verdad de frente sin permitir que esa verdad te siga encadenando. El perdón no es un sentimiento. No nace de repente, ni aparece cuando ya no duele. El perdón es una decisión que se toma, incluso cuando el corazón todavía tiembla. Perdonar es un acto espiritual. No depende de la emoción, depende de la voluntad. Es decir, lo que pasó me dolió, pero no voy a dejar que ese dolor me defina. Y eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien valiente. Perdonar es elegir sanar, cuando sería más fácil quedarse roto. Es mirar la herida sin miedo y decirle, hasta aquí llegas. No voy a seguir cargando contigo. Perdonar no es debilidad. Debilidad es quedarte atado al rencor porque te da la ilusión de protección. Fuerza es soltar, aunque todavía estés temblando por dentro. El perdón es limpieza, es sacar el veneno para que el alma respire. Es permitir que Dios entre en la parte de ti donde ni tú mismo te atreves a mirar. Y aquí ocurre algo que nadie te explica. El perdón empieza por fuera, como una decisión, pero termina por dentro, como una liberación. Porque algo cambia cuando dices, ya no guardo esto más. La herida no desaparece de inmediato, pero deja de sangrar. Y en lugar de ocupar tu mente, empieza a quedarse atrás como una cicatriz que ya no controla tu vida. El perdón no borra el pasado, pero rompe las cadenas que te impedían avanzar. La ciencia no habla de espiritualidad, pero sí habla del cuerpo. Y el cuerpo revela más de lo que imaginamos. Cuando guardamos rencor, el cerebro entra en un estado de alerta constante, como si el pasado siguiera sucediendo hoy. Las hormonas del estrés suben, el corazón late más fuerte y la mente se vuelve un lugar lleno de ruido. El resentimiento se siente lógico, pero el cuerpo paga un precio muy alto. Insomnio, ansiedad, dolores que no tienen explicación médica. Un cansancio emocional que se acumula como un peso invisible. Los estudios más recientes muestran algo sorprendente. El acto de perdonar reduce los niveles de cortisol, calma la respuesta del sistema nervioso y mejora incluso la salud del corazón. La ciencia ha podido medir cómo cambia la actividad cerebral cuando una persona decide soltar lo que la estaba consumiendo por dentro. Zonas asociadas al dolor se apagan lentamente y zonas asociadas a la empatía y la paz se iluminan de nuevo. Es como si el cerebro respondiera al perdón con un suspiro profundo. Y aunque la ciencia no puede explicar el alma, sí puede ver lo que ocurre en el cuerpo cuando dejamos de cargar rencor.
En lenguaje científico se llama regulación emocional. En lenguaje espiritual se llama sanar. La ciencia puede medir los efectos del perdón, pero solo la espiritualidad puede explicar su origen. Porque el perdón no nace del cuerpo, nace del espíritu. Dios no te pide perdonar para que quedes por debajo. Dios no te pide perdonar para minimizar lo que te hicieron. Dios te invita a perdonar porque sabe que el corazón humano no fue creado para vivir cargando cadenas. En los Evangelios se nos dice que Jesús llamó al perdón un camino, no un evento instantáneo, 70 veces 7, no para contar, sino para recordar que el perdón es una forma de vida. Perdonar no es algo que haces porque toca, es algo que haces porque tu alma necesita respirar. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo que el otro tenía razón. Estás diciendo que tu corazón es demasiado valioso como para vivir atado al veneno del rencor. Y cuando sueltas, algo sagrado ocurre por dentro. Una luz que no viene de este mundo empieza a entrar en esos lugares donde guardabas dolor. Es como si Dios dijera en silencio: déjame ayudarte a sanar esto. El perdón es un puente entre tu herida y tu esperanza, entre tu pasado y tu paz, entre el corazón que fuiste y el corazón que Dios quiere que seas. Y aquí está lo más profundo: cuando eliges perdonar, no estás imitando a un ideal humano, estás imitando el corazón de Dios, un corazón que no se cansa, que no se rinde, que no guarda lo que podría destruir. Por eso el perdón libera, porque viene de Él, y cuando viene de Él, la herida deja de tener poder sobre tu vida. Hay heridas que no se curan con tiempo. Hay historias que no se cierran con un simple «ya pasó». Hay dolores que siguen presentes aunque la vida haya seguido adelante. A veces perdonar parece imposible, no porque no queramos, sino porque lo que ocurrió fue demasiado profundo. Traiciones que quebraron tu confianza, mentiras que destruyeron tu seguridad, deslealtades que todavía duelen como si hubieran pasado ayer. Y aquí está una verdad que casi nunca se dice. Hay heridas que no sanan solo con fuerza humana. Hay situaciones donde el corazón no puede soltar por sí solo. Y no es debilidad, es simplemente reconocer que somos más frágiles de lo que aparentamos. Hay perdones que no se logran en un día. Hay perdones que requieren meses. Y hay perdones que necesitan la intervención de Dios. Porque cuando una herida es demasiado grande, tu alma se queda atrapada entre el dolor que ya pasó y el miedo de que vuelva a ocurrir. Y ahí es donde muchos se rinden. No puedo perdonar, duele demasiado. Pero Dios no te pide que lo hagas solo. No te pide que fuerces el corazón ni que pretendas que ya no duele. Lo que Dios te pide es que le permitas entrar en el lugar exacto donde estás herido. Que no cierres la puerta, que no te escondas detrás del orgullo, que no tapes la herida por miedo. Porque el perdón no es un salto, es un camino. Y para muchos, ese camino empieza con una oración honesta. Señor, yo quiero perdonar, pero ayúdame con lo que todavía no puedo. Ese es el momento en que la imposibilidad comienza a transformarse en sanación. Una de las confusiones más dolorosas es pensar que perdonar significa volver a confiar como antes, pero no es así. Perdonar y reconciliarse no son la misma cosa. Perdonar es un acto interno. Reconciliarse es un acuerdo entre dos. El perdón depende de tu corazón. La reconciliación depende de la voluntad y la responsabilidad de ambas personas. Hay relaciones que no deben restaurarse. Vínculos donde hubo abuso, manipulación, violencia o un daño tan profundo que la confianza quedó destruida. En esos casos, reconciliarse no solo no es necesario, puede ser incluso peligroso.
Perdonar no significa volver al mismo lugar donde te rompieron. No significa bajar la guardia ni poner tu dignidad en riesgo. Perdonar es liberar el corazón. Reconciliarse es reconstruir un puente. Y ese puente solo puede levantarse si las dos partes lo cuidan. Hay personas que cambian. Hay historias que pueden renacer. Y hay momentos en los que Dios abre de nuevo un camino para restaurar algo que parecía perdido. Pero eso siempre será una opción, no una obligación. Perdonar es un movimiento del alma. Reconciliarse es un proyecto conjunto. Y si alguien no está dispuesto a cambiar, reparar, pedir perdón o demostrar con hechos que ha aprendido de lo ocurrido, entonces puedes perdonar sin volver, puedes soltar sin regresar, puedes tener paz sin reconstruir lo que se rompió, porque el perdón sana tu interior. La reconciliación, en cambio, solo puede darse si ambos corazones caminan hacia el mismo lugar. Cuando decides perdonar, algo empieza a cambiar por dentro. No lo notas de inmediato, pero el alma lo siente primero. El rencor que antes ocupaba tanto espacio comienza a hacerse pequeño. La mente deja de repetir lo que te hirió una y otra vez, y de pronto aparece un silencio diferente. Un silencio que no pesa, un silencio que descansa. La paz no llega como un trueno, llega como una brisa, como un suspiro que el corazón no había podido soltar durante años. Cuando perdonas, la claridad regresa, ves la vida con otros ojos, recuperas energía, enfoque, ganas de vivir y una ligereza que ya no recordabas. La ciencia lo llama bienestar emocional, pero tú sabes que es más que eso. Es una libertad que no viene del mundo, es algo que toca el espíritu, que te recuerda que tu valor no depende de lo que te hicieron, sino de lo que Dios puede sanar en ti. El perdón también te devuelve la alegría, esa alegría que estaba escondida bajo capas de dolor, orgullo y defensas. No es una alegría ruidosa, es una alegría tranquila, esa que aparece cuando el alma ya no tiene que sostener tanto peso. Y quizá lo más hermoso es que el perdón te devuelve a ti mismo. Recuperas partes perdidas, fragmentos que el rencor tenía atrapados. Porque cuando perdonas, no ganas al otro, te ganas a ti. Recuperas tu paz, tu luz, tu camino. Y lo que antes parecía una obligación difícil, se revela por fin como lo que siempre fue, un regalo que Dios te ofrece para que puedas vivir sin cadenas y avanzar con un corazón en paz. El perdón no te hace perder, te hace libre. Llegamos al final de este camino y quizás te has dado cuenta de que el perdón nunca fue una exigencia imposible. Nunca fue un castigo espiritual, ni una carga que Dios te impone para probar tu fe. El perdón es otra cosa. Es un acto profundo que transforma el alma desde adentro. Es esa decisión silenciosa que rompe cadenas que llevabas años cargando sin darte cuenta. No borrará lo que ocurrió. No cambiará el pasado. No devolverá lo que se perdió. Pero sí puede recuperar algo que vale más que cualquier explicación: tu paz. Cuando eliges perdonar, algo en ti vuelve a respirar. La herida deja de ser un lugar oscuro y empieza a convertirse en una cicatriz que ya no controla tu historia. No estás obligado a perdonar. Estás invitado. Invitado a dejar de vivir desde el rencor. Invitado a caminar con el corazón libre. Invitado a descubrir que tu vida es demasiado valiosa como para quedarte atrapado en lo que otros hicieron. El perdón no es para ellos, es para ti, para tu descanso, tu claridad, tu alma. Es la llave que abre la puerta que te tenía detenido durante años.
Y en lo más profundo, el perdón revela algo esencial. No fuiste creado para vivir con cadenas, fuiste creado para la libertad, para avanzar, para sanar, para brillar otra vez. Que este sea el momento en el que te permitas soltar, no porque lo olvides, sino porque eliges vivir desde la paz que Dios siempre quiso para ti.